Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación. Esta fresca mañana del 2 de febrero del 2021. El día de hoy pues vamos a continuar con el siguiente tema de la temática. En la semana pasada pues abordamos el tema de las revoluciones científicas. El día de hoy vamos a discutir un tema nuevo que se llama tipos de estudios y tipos de experimentos. Este primer tema que vamos a tocar es un poco corto, lo cual nos va a permitir discutir dos temas durante esta sesión. Inicialmente, pues vamos a decir que vamos a definir qué es la ciencia, ¿verdad? Se puede definir en términos generales que es el conocimiento acerca del universo formulado en forma de principios explicativos sostenidos por la observación empírica y sujetos a la posibilidad de refutación empírica. Además, la ciencia es una exploración del universo material que busca relaciones naturales y ordenadas entre los fenómenos observados y que es autocrítica. El pensamiento científico puede ser caracterizado como un proceso de invención o descubrimiento, adquisición de conocimientos, seguido por su validación o confirmación. La adquisición de este conocimiento puede ocurrir de diversas formas, ¿verdad? A través de conversaciones con otras personas, a través de libros, artículos científicos, periódicos, de generaciones inductivas, de sueños y observaciones erróneas, increíblemente, a través de sueños y a través de la experimentación. Ejemplo de cómo las generalizaciones inductivas contribuyen al avance de la ciencia. Todos hemos escuchado el caso de Newton, ¿verdad?, que fue inspirado por una manzana que cayó al suelo, y esto pues le permitió a él formular la teoría de la gravedad. Aunque él mismo durante su época, si se lee el trabajo de Newton, hablaba de la existencia de la gravedad, ¿verdad?, que es la fuerza que atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra, pero él mismo fue incapaz de definir qué es la gravedad. Ejemplo de cómo los sueños contribuyen al avance de la ciencia. Esto es un caso bien raro, y aquí pues presento la estampilla de este señor Frederick Kekule. Si ustedes miran la estampilla van a poder observar que aparece la estructura molecular del benceno. Véase que la estructura molecular del benceno cuenta con 6 carbonos. El carbono tiene dos valencias, tiene una valencia de 2 y tiene una valencia de 4. Entendiéndose por valencia el número de electrones que necesita satisfacer en su último nivel de energía para poder estar completo. Cada uno de los enlaces que aparece aquí representa una valencia. Véase 1, aquí hay 2, un doble enlace, 3 y finalmente 4 con el hidrógeno. Por mucho tiempo no se entendía cómo se conformaba esta molécula y se le atribuye a Frederick Kekule el descubrimiento de la estructura molecular del benceno, que es una de las moléculas más importantes en la química orgánica. Este señor descubrió el benceno, que es uno de los componentes básicos de la química moderna. Intentó por 7 años diseñar un modelo de la estructura molecular del benceno, pero fracasó. Persistió y finalmente vio en un sueño lo que parecía ser una serpiente, que se comía su propia cola. Con ese sueño se dio cuenta de que el benceno en realidad es un anillo hexagonal. Esto fue tomado pues de la publicación Lo que la gente rica sabe y quiere desesperadamente mantener en secreto. Ejemplo de cómo las observaciones erróneas contribuyen al avance de la ciencia. Este señor que aparece ahí en la imagen es Thomas Alva Edison. Thomas Edison, como todos sabemos, es el inventor de la bombilla, los focos que utilizamos para proveernos de luz en horas de la noche. Edison intentó miles de veces inventar la bombilla, y Napoleon Hill, un autor que ya falleció él, el autor de Think and Grow Rich, que significa pues piensa y vuélvete rico, le preguntó qué estaría haciendo ahora si su experimento número 10.000 hubiera fallado. Edison respondió: no estaría parado aquí hablando contigo, estaría en mi laboratorio realizando el próximo experimento. También tomado de la publicación Lo que la gente rica sabe y quiere desesperadamente mantener en secreto. Por cierto, este libro se los recomiendo, búsquenlo y léanlo. Muy buen libro.
Resulta que Thomas Alva Edison lo entrevistaron y le preguntaron que cuando él logró desarrollar la bombilla incandescente, que cuántas veces lo había intentado y cuántas veces había fracasado. Entonces, él dijo de que había fracasado 10.000 veces antes de lograr tener éxito. Bueno, que él lo había intentado 10.000 veces, pero que fue en la número 10.000 que él tuvo éxito. El periodista que lo estaba entrevistando le dijo, usted fracasó 9.999 veces. No, dijo. Yo encontré 9.999 formas en que no funciona. O sea que convirtió un negativo en un positivo. Eso es lo que se llama tenacidad. Proponerse hacer algo hasta que uno lo consigue. Estudios cualitativos versus estudios cuantitativos. Y aquí sí ya vamos entrando en materia. Aquí hay que prestarle atención porque ustedes en la mayoría de los casos van a trabajar con estudios cuantitativos. Al menos en esta clase es cuantitativo. Los cualitativos se los dejamos a los señores de las ciencias sociales y nosotros no estamos en esa área. Los estudios cualitativos se caracterizan por su naturaleza exploratoria, además de no tener una hipótesis definida. Por otro lado, presentan un diseño experimental emergente, es decir, que a medida que el estudio se lleva a cabo, el diseño experimental va emergiendo o va cambiando durante la investigación. Y la herramienta de investigación en sí es el investigador mismo. Además, la investigación cualitativa se enfoca en la observación de los fenómenos estudiados en el campo y los organiza en diferentes temas, consumiendo en el proceso una gran cantidad de tiempo indefinida, porque se basa en la observación. El investigador no puede interferir, simplemente puede observar y tomar datos. Por otro lado, el informe final se caracteriza por ser narrativo y la interpretación de los datos es realizada desde el punto de vista del investigador, por lo que son considerados subjetivos. Aunque no lo pareciera, pero es cierto. El investigador se dedica a observar un fenómeno cualquiera y lo va siguiendo de cerca por cierto periodo de tiempo que es indefinido y luego lleva a cabo un informe que es narrativo y la narración, interpretación y conclusiones derivadas del mismo son producto de la interpretación que el mismo investigador le da. ¿Verdad? En contraste, los estudios con un enfoque cuantitativo se caracterizan por tener una hipótesis definida, es decir, que se predice el resultado antes de realizar el estudio. Conmigo van a aprender a hacer esto. Uno predice, establece la hipótesis antes de que el estudio se lleve a cabo. Además, los estudios cuantitativos pretenden determinar si existe una conexión entre los parámetros estudiados, es decir, si las variables evaluadas están de alguna forma relacionadas a través del análisis de los datos recolectados auxiliándose de la estadística. O sea, pues que en los estudios cualitativos, la herramienta de evaluación de los resultados recolectados es la estadística. Y la interpretación de los resultados que se obtienen producto del análisis se hace desde un punto de vista o un enfoque estadístico. Posteriormente, el informe final de los resultados obtenidos son presentados de manera numérica o gráficas o interpretados a la luz de las teorías o paradigmas existentes dentro del campo de estudio respectivo, por lo que son considerados objetivos. Es decir, que los estudios son objetivos, porque los resultados son analizados con la estadística, interpretados con un enfoque estadístico basado en las teorías y paradigmas ya establecidas dentro del campo de estudio al cual pertenece el estudio que se llevó a cabo. Ahora vamos a conocer la diferencia entre los estudios observacionales y los experimentales. En los estudios observacionales, el investigador registra los resultados del fenómeno estudiando conforme estos se van produciendo.
sin interferencia alguna en el proceso que genera la información en sí. Es decir, que el investigador es simplemente un observador, pues. Está observando lo que está ocurriendo y va tomando notas. En los estudios observacionales, el investigador es un observador pasivo de los eventos. En los estudios observacionales, el investigador no tiene control sobre ninguna de las variables independientes. En los estudios observacionales, el investigador no tiene control sobre otras posibles variables que pudieran afectar el estudio y las cuales no forman parte del conjunto de variables independientes que rigen el fenómeno. Los estudios observacionales se dividen miren, son observacionales, encuestas, estudios prospectivos y estudios retrospectivos. En materia de encuestas diremos, son las más usadas de las tres y generalmente son desarrolladas por agencias internacionales dedicadas a este tipo de tareas. Entre algunas, pues las que menciono ahí, que todas, si ustedes se fijan, son pues no son otra cosa que cadenas de noticias. Pues ellos practican mucho lo que son las encuestas. Tenemos los estudios prospectivos, donde se observa una población de individuos por un espacio de tiempo indefinido, hasta observar la ocurrencia o ausencia de un determinado resultado. Los estudios retrospectivos. Se estudia una población de individuos en la actualidad, además de colectar información respecto a la ocurrencia de un determinado resultado. En contraste, en los estudios experimentales, el investigador ejecuta cambios a las variables independientes asociadas con el estudio y registra los resultados producidos en la respuesta o variable dependiente. Es decir, pues que en los estudios experimentales tenemos dos tipos de variables. Están las variables independientes, que nosotros las podemos modificar, y tenemos el resultado que se produce de las variables independientes, que también es conocido como la variable dependiente. Veamos algunos ejemplos de estudios observacionales. Tenemos el estudio de cohorte. Es un estudio observacional en el que se sigue a un grupo de individuos quienes inicialmente están libres de un padecimiento o condición cualquiera, y se registra el aparecimiento de la condición a través del tiempo. Los individuos pueden compartir algunas características tales como la edad, sexo, diagnóstico, exposición a factores de riesgo o tratamiento. Antes de proseguir, quisiera regresar acá en relación a estos dos señores, en los estudios prospectivos y los retrospectivos. Mire, en los estudios prospectivos, básicamente, el investigador tiene un grupo de individuos a los cuales él observa. Y él está esperando que cierta condición se manifieste. Es como si nosotros agarráramos un grupo de, 100 personas. Y todos fueron seleccionados porque tenían 20 años de edad. De las 100 personas, 50 eran varones, 50 eran mujeres. Y los médicos les van siguiendo la pista a lo largo de la vida hasta que empiezan a manifestarse las variables de interés. ¿Y cuáles son esas variables? Diabetes, alta presión, problemas de ácido úrico, problemas del colon, etcétera, etcétera. Obviamente, en los estudios prospectivos dice que necesita un espacio de tiempo indefinido. Imagínense ustedes estar observando una población de 100 individuos que fueron seleccionados a la edad de 20 años hasta que estos problemas empezaron a surgir. En otras palabras, ese estudio va a durar décadas hasta que el problema se manifiesta. En los retrospectivos se hace lo mismo, se estudia una población de individuos en la actualidad y se les va siguiendo la pista hasta que el problema o conjunto de problemas de interés se manifiesta. Pero no solamente eso, en los retrospectivos también se hace el análisis de información ya recolectada en el pasado para también estudiarla. Es decir, que así como se toma una población y se estudia a lo largo del tiempo hasta que el resultado o el fenómeno de interés se manifieste,
también recurren a bases de datos del pasado para estudiar poblaciones pasadas y poder comparar los datos del pasado con los datos del presente. En los prospectivos no, en los prospectivos todo es en base a una población seleccionada a partir de un determinado momento y luego se le va siguiendo la pista hasta que el aparecimiento de los resultados esperados se producen en esa población. En los prospectivos no se hace uso de bases de datos antiguas. En los retrospectivos sí. Bien, aquí como mencionábamos, los estudios de cohorte son estudios observacionales en el que se sigue a un grupo de individuos quienes inicialmente están libres de un padecimiento o condición cualquiera y se registra el aparecimiento de la condición a través del tiempo. En otras palabras, pues un estudio de cohorte es un estudio prospectivo. Los individuos pueden compartir algunas características, tales como la edad, el sexo, el diagnóstico, exposiciones a factores de riesgo o tratamiento. Estudios de caso y control. Es un estudio observacional diseñado para estudiar la asociación entre la exposición y el resultado, donde los participantes son seleccionados por el resultado. Los que presentan la condición bajo estudio son comparados con aquellos que no lo presentan. Los casos y los controles pueden ser agrupados en base a la edad, el sexo y la duración de la patología. En otras palabras, es un estudio donde usted agarra a un conjunto de individuos, digamos 100 para poner un ejemplo. 50 de ellos padecen de una patología en particular. Los otros 50 no. Y estos dos grupos se comparan. Un estudio transversal es un estudio de una población definida en un momento dado durante un intervalo de tiempo específico en el cual la exposición y el resultado son estudiados simultáneamente. Aquí tenemos un caso donde se selecciona un grupo de individuos, de nuevo, volvamos al caso de los 100 individuos, ¿verdad? El tiempo que se le va a dar al estudio ya está establecido, es un tiempo definido, y se estudia el resultado producto de la exposición. Podríamos decir, vamos a ver, se sabe de que, por ejemplo, el café inhibe el sueño, quita el sueño. Podríamos agarrar a 100 personas y hacerlos tomar 3 o 4 tazas de café a las 8 de la noche. Y luego ver dentro de las 100 personas quiénes son los que se van a dormir y que duermen sin problema pese a que se tomaron esa cantidad de cafeína y registrar quiénes fueron los que sí tuvieron problemas para poder dormir porque eran sensibles a la cafeína. Como todos sabemos, la cafeína tiene la habilidad o la propiedad de suspender el sueño. Pero no todas las personas son sensibles a ese efecto. Series de casos. Es un estudio observacional que describe un grupo de participantes con exposición a un tratamiento similar y sin la presencia de un control. En otras palabras, pues este es un grupo de personas que es estudiada donde se les expone a una condición o a un tratamiento similar, pero no existen controles. Es decir, que no es sanos versus enfermos. Al decir que no existe un control, no tenemos una referencia de comparación. Ahora vamos a ver la diferencia entre los cuasi experimentos y los experimentos verdaderos. O sea que el cuasi experimento, en otras palabras, por su propia palabra lo dice, pareciera un experimento, pero no es un experimento verdadero. Miren, los cuasi experimentos se parecen mucho a los experimentos verdaderos, pero usualmente no son considerados como tal, pues no satisfacen todos los requerimientos del método científico. No obstante, pese a esta condición, los cuasi experimentos son implementados en aquellas situaciones en las cuales los experimentos verdaderos no se pueden desarrollar. Estos presentan un diseño experimental en el cual las variables independientes, recuerden que las variables independientes son los tratamientos y nosotros podemos alterarlas o modificarlas a nuestro antojo. No son asignadas a las unidades experimentales de manera aleatoria. Las unidades experimentales son las unidades que recibe el tratamiento. Más adelante vamos a profundizar sobre esto. Pero el punto es que
En los estudios cuasi experimentos, las variables independientes, es decir, los tratamientos, que es lo que estamos estudiando, no son asignados de manera al azar a las unidades experimentales, debido a la incapacidad de controlar ciertas condiciones ligadas a las mismas. Por ejemplo, el sexo de los individuos, el coeficiente intelectual, estado anímico de las personas, condición de salud, etc. Además, los cuasi experimentos carecen de un control, es decir, un tratamiento que sirve como referencia de comparación debido a razones éticas. Miren, cuando hablamos de control en estadística, un control es un tratamiento que nos sirve de referencia para efectos de comparación. Es decir, que todos los demás tratamientos están siendo comparados con el control. El ejemplo típico de esta limitación lo representa la evaluación de un nuevo fármaco para el tratamiento de trastornos cardiovasculares. La inclusión de un control al cual se le administraría un placebo, y un placebo es una pastilla de harina o una pastilla de azúcar. Realmente en esa pastilla no hay ninguna droga que ayude a aliviar los trastornos cardiovasculares. Entonces, si usted elige, por ejemplo, 100 individuos que tienen todos ellos una condición cardiovascular, a 50 de ellos le aplica o le administra una droga que ayuda a controlar los trastornos cardiovasculares y a 50 de ellos les asigna pastillas de harina que no les van a ayudar en nada, inmediatamente usted pone al control en una condición de riesgo. Usted pone en peligro a todos aquellos participantes de la investigación que padecen de dicha patología. ¿Por qué? Porque los que no reciban la droga están completamente desprovistos de ninguna protección. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ataques al corazón o, como llaman, infartos al miocardio, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, produciéndose la muerte de los participantes. Pues, o sea, no se puede hacer, pues. En este caso no se puede hacer un experimento verdadero y entonces se tiene que tener la aplicación de un cuasi experimento. Recuerden, los cuasi experimentos carecen de un control. El control es un tratamiento de referencia al cual se compara. En el caso de un estudio de trastornos cardiovasculares, el control sería todos aquellos individuos que no reciben el tratamiento pero que padecen de la condición. Al momento que usted haga eso, usted está experimentando con gente. Y si usted hace eso y se le muere uno, usted prácticamente lo pueden acusar de asesinato, pues. Entonces, en estos casos no se pueden hacer estudios verdaderos porque no es ético. Entonces, lo que corresponde es la aplicación de un cuasi experimento. En contraste, los experimentos verdaderos presentan un alto grado de control, ya que las variables independientes son asignadas a las unidades experimentales de manera al azar, aleatoriamente. Además, también cuentan con un control, un tratamiento de referencia que sirve para comparar a todos los demás. Supongamos que estamos comparando los famosos aditivos que se le echan a los combustibles para remover los depósitos de carbón en las cámaras de combustión interna de un motor. Y tenemos, vaya, 5 diferentes aditivos de 5 diferentes compañías. Y queremos determinar cuál de todos ellos es el más efectivo. Entonces vamos a agarrar aquel que es el de mayor venta o el más común en el mercado y lo vamos a utilizar de control para comparar a los otros 4. Ejemplos de experimentos verdaderos. Un ensayo clínico aleatorizado. Esto es casi dentro de lo que es el campo de la medicina, ¿verdad? Estudio en el que los participantes son asignados a grupos para luego comparar la relación causa-efecto en una intervención. Se agarra un grupo y se le administra una droga, una dieta, una cirugía, etc. Y el resultado en la salud de los participantes. Pues entonces se trata de ver, después de la administración de un tratamiento, cuál fue el resultado. Ese es un ensayo clínico aleatorizado. Un ensayo controlado, no aleatorizado,
Es un estudio donde los grupos de participantes son asignados a los tratamientos a través de la autodesignación o por selección basada en el criterio del administrador. Es decir, pues, que los participantes son asignados a los tratamientos. Oiga bien, no los tratamientos asignados a los participantes, sino que los participantes son asignados a los tratamientos de una manera arbitraria, no de forma aleatoria, ¿verdad? Al criterio del administrador. También se le conoce como diseño cuasi experimental. Prueba doble ciego. Es un estudio aleatorizado en el que los participantes son asignados a dos o más grupos. Tanto los participantes como aquellos que administran los tratamientos, no saben cuál de los tratamientos recibe cada participante. Es decir, que tanto los participantes del estudio como aquellos que administran el estudio no saben qué tratamiento está siendo administrado a qué participante. Los dos grupos están ciegos respecto a qué tratamientos están siendo administrados. El estudio cruzado. Un estudio en el que los participantes reciben más de un tratamiento de manera aleatorizada, pero con un periodo de pausa o descanso entre la administración de los mismos. Es decir, pues se agarra un grupo, se le aplica un tratamiento, se registran los resultados, luego se hace una pausa, quizás de 2 semanas, un mes, se vuelve a agarrar el mismo grupo de individuos y se les aplica un segundo tratamiento, se registran los resultados y si hay un tercer tratamiento que aplicar, se deja una pausa, el mismo intervalo de tiempo, 2 semanas, un mes, qué sé yo, para luego pues aplicar el tercer tratamiento y registrar los resultados. Prueba de clúster o agrupamiento. Es un estudio en el que ciertos grupos de participantes son asignados aleatoriamente a los tratamientos, mientras que otros son asignados al control. Es decir, pues que aquí tenemos un control. Tenemos varios tratamientos. Dentro de esos tratamientos hay uno que es el control. Algunos participantes son asignados al azar a los tratamientos y otros son asignados directamente al control. La entrevista también es una técnica observacional con fines de investigación. Puede ser entendida como la conversación que sostienen dos personas, el entrevistador y el entrevistado, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad de obtener alguna información importante para la investigación. Se emplea cuando el investigador está convencido que la mejor fuente de información la va a proporcionar los testimonios de personas que están involucrados con el objeto de estudio. Las entrevistas se usan con mayor frecuencia en investigaciones de carácter cualitativo. La encuesta. Hoy en día la encuesta es el instrumento más usado por las ciencias sociales, tales como la sociología, la antropología y aún en la política. A mí me cuesta creer que la política sea considerada una ciencia. Sin embargo, muchos científicos de las ciencias básicas las usan con mucha frecuencia, sobre todo cuando quieren examinar los efectos sociales de los nuevos descubrimientos científicos e investigaciones técnicas. Se usan de preferencia cuando el volumen de objetos de estudio o unidades de análisis, obreros, empresarios, campesinos, estudiantes, profesores, etc., es bastante grande. Se aplican a la totalidad de la muestra. Se le usa por lo general en investigaciones de tipo cuantitativo. Las pruebas estandarizadas. En la actualidad existe una amplia diversidad de pruebas desarrolladas por diversos investigadores a nivel mundial para medir un gran número de variables. Estas pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación e interpretación. Así, por ejemplo, hay pruebas para medir habilidades y aptitudes. Ellos miden el razonamiento, la memoria, la inteligencia, la habilidad numérica, la personalidad, los valores, la motivación, el aprendizaje, el clima laboral de una organización, la inteligencia emocional, etc. Algunos ejemplos de pruebas estandarizadas. Tenemos el TOEFL, el Test of English as Foreign Language,
que es un requisito obligatorio para todos aquellos que pretenden ir a estudiar un posgrado a los Estados Unidos o el Canadá. El TOEIC, que es Test of English for International Communication. El GRE o Graduate Record Examination, también otro test que uno tiene que tomar para ir a sacar una maestría o un doctorado. El SAT, que es Scholastic Assessment Test. El LSAT, el Law School Admission Test. Esto es para los que van a la escuela de leyes. El Rorschach Test, que es un test de mediciones psicométricas. El MCAT, el Medical College Admission Test, y como su nombre lo indica, un test obligatorio para aquellos que van a entrar a la escuela de medicina. El GMAT, Graduate Management Admission Test. GMAT es bastante aplicado para aquellas personas que van a estudiar administración de empresas. El PCAT, Pharmacy College Admission Test, para los que van a estudiar química y farmacia. El FE, Fundamentals of Engineering. En las universidades norteamericanas aplican esto a aquellos que van a estudiar alguna carrera dentro del campo de la ingeniería. Hay una larga lista de estos tests que los pueden encontrar en Wikipedia en ese enlace. Ustedes mismos fueron objetos de un test, de dos pruebas estandarizadas para entrar a la Universidad Nacional Autónoma. ¿Cuáles fueron estas pruebas? Recuérdenmelo, por favor, cualquiera. La PAA, ingeniero. Y PAA. ajá, ¿qué significa? Prueba de actitud académica. Y la otra, Sí, nosotros solo una, pero ahora se hacen dos. La PAM también hacen ajá, y para ingresar a ingeniería. esa es la prueba de, Ese es de matemática. perdón, Aptitud actitud matemática. matemática. Y obviamente los ingenieros llevan un montón de matemáticas. No me sorprende pues que hayan incorporado ese test. Esos test que ustedes tomaron en su momento y que esa segunda test, la PAM, son pruebas estandarizadas. Vamos a continuar con la jornada y esta vez pues vamos a abordar un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la redacción y publicación de artículos científicos y tesis. Como había mencionado yo originalmente al inicio de la clase, en la primera clase que tuvimos, cuando estuvimos discutiendo la guía didáctica de la clase, el calendario académico, etc., yo había mencionado que esta clase es la clase que prepara al estudiante para redactar su tesis, pero ustedes no tienen como requisito obligatorio para graduación la elaboración de tesis. Solo aquellas personas que están metidos en los programas de maestría y doctorado, pues se les pide redacción de tesis. Entonces, obviamente, quienes más le van a sacar provecho son aquellos que están considerando un posgrado. Y se va a orientar la discusión mayormente a lo que es la redacción y publicación de artículos científicos. En esa dirección nos vamos a tirar, porque realmente las tesis se parecen muchísimo. Casi todo lo que vamos a discutir es aplicable a la redacción de tesis, con algunas pequeñas variantes. Puntos importantes. La meta de la investigación científica es la publicación. Cuando usted inicia una investigación es porque el objetivo final es publicar algo. Muchos buenos investigadores son malos escritores. Y esa es una lástima. Yo he conocido varios individuos así que son buenos investigadores, pero no saben escribir. No importa cuán importante sea su publicación. Esta no significa nada a menos que la misma sea referenciada por otras publicaciones por otros autores. Un experimento científico no está finalizado hasta que los resultados del mismo han sido publicados. Para el científico moderno, el éxito de su carrera se mide por el número de artículos y libros publicados. Nunca cometa el error de tratar de publicar el mismo artículo en más de una revista a la vez. Este error se conoce como dual publication o publicación doble. Nunca cite el trabajo de otros sin dar crédito a la fuente. La redacción de un artículo científico debe ser lo más claro y simple como sea posible. Un artículo científico no es una obra de literatura. Es decir, que uno no puede utilizar palabras rebuscadas
para escribir un artículo científico. El vocabulario tiene que ser lo más simple y técnico posible. Aunque los primeros registros indican que la invención de los caracteres móviles se inventaron en la China allá por el año 1100 Anno Domini, 1100 después de Cristo, el crédito de la invención de la imprenta es de Johannes Gutenberg en el año de 1455. Las primeras revistas iniciaron en operación en el año de 1665. ¿Cuáles fueron ellas? The Journals de Scavans en Francia y Philosophical Transaction of the Royal Society of London. Un artículo bien redactado no sirve de nada si es publicado en una mala revista. Usted tiene que tener cuidado al momento de escoger la revista donde va a publicar su artículo. En la mayoría de los casos, los revisores de publicaciones recibidas por las revistas científicas son expertos quienes no forman parte del personal de las revistas, aunque en algunas ocasiones los miembros de la editorial de la revista pueden servir como revisores en sus respectivos campos de experiencia. Mala conducta científica. Vamos a hablar un poco acerca de la mala conducta científica, cosas que uno no debe de hacer. La frase mala conducta científica, específicamente denominada mala conducta en la investigación y comúnmente conocida como fraude, tiene connotaciones éticas y legales para investigadores, autores y editores. Tipos de mala conducta. Falsificar, fabricar y modificar datos. En este caso es como que usted mande a una revista científica un artículo de un supuesto estudio que usted condujo, cuando de hecho usted lo que hizo fue fabricar toda la información. Todo salió de su imaginación. El estudio nunca se llevó a cabo. Usted lo que sí hizo fue invertir tiempo elaborando un fraude. Usar las ideas de otro sin permiso o sin dar crédito a la fuente. Es lo que se le llama plagio. Mantenimiento inadecuado de registros relacionados con proyectos de investigación. Informes selectivos y publicación selectiva de datos que respalden las expectativas, los prejuicios o los intereses del investigador. Es decir, pues que es cuando uno realiza una publicación donde uno publica los resultados que le convienen, ¿verdad? O aquellos resultados que están de conformidad con la manera en que usted piensa. Los famosos conflictos de interés. Bueno, más adelante vamos a discutir cuáles son los conflictos de interés. El plagio. ¿Qué es el plagio? Es una conducta al margen de la ética en que, en cualquier forma, restringe o perjudica los derechos morales y patrimoniales del autor y o titulares de derecho. Incluye, sin perjuicio de otras que puedan considerarse violaciones del derecho de autor, a los derechos conexos, acciones antijurídicas como la de incluir en una obra propia fragmentos o partes de una obra ajena protegida, la adaptación, transformación, traducción, modificación o incorporación de una obra ajena o parte de ella sin la autorización del autor o de sus derechos habientes. También constituye plagio la publicación de una obra ajena protegida con el título cambiado. O sea que usted agarró el libro o la publicación y le cambió el título y la presentó como que si fuera suya, ¿verdad? O con un título suprimido o con el texto alterado, como si fuera de otro autor. ¿Qué es plagio? Es el acto de ofrecer o presentar como propio, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados. Es robar el trabajo de otro y presentarlo como si fuera propio. Es tomar y usar como propio los pensamientos, escritos o inventos de otra persona. Es copiar la obra literaria o ideas de manera inadecuada o sin reconocimiento. Hacer pasar como propios los pensamientos o el trabajo de otro.
es robar y hacer pasar las ideas o palabras de otro individuo como propias. Usar la producción de otra persona sin darle créditos a la fuente. ¿Qué es plagio? Es cometer robo literario. Es presentar como nueva y original una idea o producto derivado de una fuente existente. El plagio se presenta en muchas formas, algunas de las cuales son sutiles e incluso accidentales. De todos los problemas éticos en la academia y el trabajo profesional, el plagio es una de las ofensas más serias y más comunes. Ahora, como mencioné, aunque es de las más comunes, esta se puede llevar a cabo de manera sutil, es decir, que es deliberada, pero también se puede dar de manera accidental. Los autores pueden citar partes de los trabajos con citas apropiadas. Es decir, usted puede citar el trabajo de otras personas con citas apropiadas, pero grandes porciones de texto e incluso citas referidas pueden infringir los derechos de autor. El autoplagio, y aunque no lo crean, existe el autoplagio. Es cuando usted roba su propio trabajo. Y cualquiera podría decir, ¿cómo voy yo a robar mi propio trabajo si no es mío? Pues el autoplagio se define como un tipo de plagio en el que el escritor vuelve a publicar una obra en su totalidad o reutiliza parte de un texto previamente escrito mientras escribe una nueva obra. Los escritores a menudo sostienen que, como son los autores, pueden usar el trabajo nuevamente como lo deseen. Realmente no pueden plagiarse porque no están tomando ninguna palabra o idea de otra persona. Esa es lo que piensan muchos autores, pero no es así. Mientras que el plagio se refiere a la práctica de reclamar crédito por las palabras, ideas y conceptos de otros, el autoplagio se refiere a la práctica de presentar material previamente publicado por uno mismo, como si fuera material nuevo. El autoplagio ocurre cuando los autores reutilizan su propio trabajo o datos previamente escritos en un nuevo producto escrito sin dejarle saber al lector que este material ha aparecido en otro lugar. Si bien hay algunas situaciones en las que el reciclaje de texto es una práctica aceptable, puede que no lo sea en otras situaciones. Se insta a los autores a adherirse al espíritu de la escritura ética y a evitar la reutilización de su propio texto previamente publicado, a menos que se haga de una manera consistente con las convenciones académicas estándar, mediante el uso de citas y parafraseando adecuadamente. El autoplagio puede ocurrir cuando un investigador envía un artículo a una revista antes de enterarse de que fue aceptado en otro lugar, aun cuando un autor toma mucho material prestado de su propio trabajo previamente publicado. Algunos casos famosos de plagio. Tenemos a este señor que se llama, bueno, es como un dibujo, ¿no? Estos son dibujos porque en esa época no existía la fotografía. Este es Sir Francis Bacon y este es William Gilbert. William Gilbert fue prácticamente el maestro de Francis Bacon. A Francis Bacon se le conoce como el padre del método científico. Sir Francis Bacon, quien en 1620 formuló el método experimental, el método científico, bajo el cual se ha basado todo el progreso técnico que se ha desarrollado hasta la fecha, olvidó mencionar que las contribuciones de William Gilbert. Aparentemente, Bacon plagió algo del trabajo de su predecesor, mientras que de manera pública lo ridiculizaba. Tenemos este otro caso, ¿va? El caso de Émile Dubois-Reymond y el caso de Carlo Matteucci. Émile Dubois-Reymond basó su propia teoría eléctrica de los impulsos nerviosos en el trabajo de Carlo Matteucci, para luego ridiculizar a su mentor y así tomarse el crédito. O sea que básicamente este señor, Raymond, Bois-Reymond, prácticamente presentó las ideas de Matteucci como si fueran de él.
Y no solamente eso, terminó ridiculizando a Matouzzi. Tenemos el caso del doctor Ignaz Semmelweis. Fue un doctor húngaro quien practicó en Viena a mediados del siglo XIX. Exigía de sus colegas y subordinados que se lavasen las manos, especialmente luego de realizar autopsias, para luego pasar a trabajar con las mujeres parturientas. Imagínense ustedes, él le pedía a los cirujanos y a enfermeras que se lavaran las manos, después de llevar a cabo autopsias, ¿verdad? Es decir, después de estar trabajando con cadáveres, para luego pasar a atender mujeres parturientas. Con producto de esta práctica de lavarse las manos, el índice de fiebres y muertes descendió dramáticamente por debajo a lo observado en los casos de partos de mujeres ricas. O sea que en el caso de las mujeres ricas se les daba un tratamiento muy especial. Allá sí que se lavaban las manos cuando trataban con la mujer de un rico. Porque si esa mujer se les moría, imagínense las repercusiones. Pero por exigir esta práctica de lavarse las manos, Ignaz Semmelweis fue despedido y ridiculizado. Como resultado de haber perdido su trabajo, su única fuente de ingreso, se suicidó. ¿Y acaso no es cierto que hoy en día todo el mundo se lava las manos entre el gremio médico? Bueno, nunca le dieron crédito a Semmelweis por esta práctica. Tenemos este caso que no sé si ustedes se dieron cuenta. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, plagió parte de su tesis universitaria. Esto fue un escándalo y no lo procesaron mientras fue presidente. Pero la casa que lo estaba procesando, parece que este señor plagió, dice aquí, parte de su tesis universitaria para obtener su licenciatura en Derecho cuando tenía 25 años, según una investigación periodística de Arestegui Noticias divulgada hoy, dice. El reportaje indica que casi el 29% del contenido del texto de su tesis, presentada en el 91 para conseguir el título en la Universidad Panamericana, fue robada de obras de otros autores. Es decir, 197 de sus 688 párrafos provienen de textos de al menos una docena de autores a los que el presidente no cita o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo bibliográfico. Imagínense ustedes un presidente que cometió semejante error. Veamos otro caso. El ministro de Defensa alemán que terminó renunciando al puesto por plagiar su tesis doctoral. Siempre dice que Angela Merkel, que es la primer ministra alemana, lamentó la renuncia de este señor. Pero es que esto se volvió un escándalo, pues. Y a este señor siempre se le va a recordar como un plagiador. Siempre ha estado listo para escuchar, pero ahora ha llegado al límite de mis fuerzas. Con estas palabras, el ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Gottenberg, de 39 años, ha dimitido de su cargo tras ser acusado de plagiar su tesis doctoral. Zu Gottenberg había recibido enormes presiones para que fuera fiel a su compromiso con los electores y a la seriedad y confianza que siempre dijo defender. Su abandono supone un duro golpe para el ejecutivo de Angela Merkel. O sea que una acusación y que se lo prueben en esos países, que le prueben a uno una cosa de esas, es casi el fin de una carrera, ¿no? Miren, este caso que tenemos acá, del caso de Peña Nieto, ustedes lo van a encontrar al hacer clic acá. Nos va a llevar a la página de web donde está publicada esa noticia. Como estamos aquí, ¿ve? Aquí lo pueden leer con detenimiento aquellos que estén interesados en conocer sobre este caso. ¿Verdad? En el caso del ministro de Defensa alemán que se vio obligado a renunciar a su cargo por plagiar su tesis doctoral, lo van a encontrar en este enlace. Hablemos de acerca del software de detección de plagio. Y sí hay programas que sirven para detectar el plagio. El software de detección de plagio como tecnología de búsqueda está basado en algoritmos. El algoritmo se ajusta para identificar palabras claves. La intención es mostrar el contenido coincidente con palabras claves en contenido en línea, rastreado e indexado. Con el software de detección de plagio,
El algoritmo se puede ajustar para identificar cadenas de palabras vinculadas en una coincidencia estricta de texto a texto o se puede ajustar para corregir, para recoger coincidencias más matizadas como parafraseando. Identificar contenido coincidente es solo una parte del proceso de detección de plagio. El resto requiere de un elemento humano crítico. Los algoritmos de búsqueda no pueden analizar la intención, ni pueden determinar si el contenido coincidente se cita correctamente. Un buen software de detección de plagio no solo proporciona el acceso a contenido en línea, rastreado e indexado, sino que también puede comparar texto con bases de datos de revistas privadas y contenido de libros electrónicos. Es decir, que agarra el texto suyo y lo compara con miles y miles de publicaciones buscando segmentos o párrafos que usted haya copiado y pegado de otras fuentes, tratándolas de hacer pasar como suyas. Un buen software de detección de plagio localizará no solo las coincidencias exactas en el texto, sino que también puede identificar parafraseos deficientes, citas faltantes e incluso errores gramaticales. El software también puede comparar los envíos a una base de datos de maestrías y tesis doctorales, así como el contenido en papel presentado. Las revistas académicas también usan software de plagio para detectar publicaciones duplicadas, a veces denominadas autoplagio. Si bien las herramientas de detección de plagio pueden detectar el trabajo de escritores poco éticos, a menudo se usan para detectar duplicaciones accidentales y errores de escrituras comunes. Ejecutar un escaneo antes del envío de una publicación permite a los autores remediar cualquier error sin arriesgar los costos de reputación por causa de plagio. Es decir, que la recomendación que uno le dan como autor es que usted redactó un artículo y lo quiere mandar a una revista, primero utilice el software de plagio para verificar que usted no cometió plagio de manera accidental antes de mandarlo a la revista, porque ellos lo van a revisar. Ejemplos. Aquí tenemos todos estos hipervínculos que ustedes ven acá. Estos dos hipervínculos son software de plagio. Usted entra ahí, por lo general los servicios son pagados. Pues vamos a ver este de aquí. 4 centavos de dólar por página para una búsqueda rápida, para una búsqueda profunda. 8 centavos de dólares por página. Pues sí, parece que esta es la mejor opción. Bien, en el otro caso es Plagiarism Detector. Pues este no parece ser comprado, sí. Tiene búsqueda rápida, búsqueda profunda, pero hay una versión premium. Y sí tienen planes, miren, para estudiantes, 200 hasta 40, 72 mil palabras, $20. Es decir, que le revisan 72 mil palabras para ver si cometió plagio, pero le cobran $20 por ello. Si se trata de una institución, pues vamos a ver, le revisan 210 mil palabras y le cobran $50. Para una empresa, 540 mil palabras y le cobran $90. No sé qué tan bueno sea estos dos servicios. Bien, conmigo vamos a estudiar los servicios de un software de detección de plagio que pertenece a la compañía Authenticate, ¿verdad? Muy bueno. Eh, Brindan servicios en español y en inglés. Aquí pues nos va a llevar a la página de web de Authenticate y ahí la tenemos, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento quieran hacer uso de un detector de plagio, yo les recomiendo esta es la que yo utilizo. No es gratuita, pero si nos vamos a Buy Credits, mire, por $100 ellos le revisan 25 mil palabras. Por $300 le revisan 75 mil palabras, que sería el caso que les ocupa, ¿verdad? Para aquellos que tienen interés de publicar algún artículo. Ahora vamos a ver un video acerca de este asunto.